Bien, entonces, la historia de Colombia con la cooperación internacional. ¿Cuándo empieza todo este proceso? Esto empieza en la década de los 70. En la década de los 70, recuerde que también está el surgimiento de, en el gobierno, hay unas elecciones, ha terminado el gobierno haciendo fraude electoral y por lo menos el papá de Pastrana, que era el gobierno de aquel momento, el que estaba llegando, fue el que se habían robado las elecciones y eso llevó al surgimiento también del M-19, de un grupo estudiantil que toma las armas para protestar en contra de ese desorden. En ese marco de que vive el país, entonces el Departamento Nacional de Planeación es el que va a liderar, va a coordinar la cooperación internacional tomado de la mano del Ministerio de Relaciones Internacionales o Ministerio de Relaciones Exteriores, como se le conoce habitualmente. Entonces, de esa manera, Colombia se involucra o si lo vemos, Colombia empieza a vender la libertad, la soberanía, para que estos organismos empiecen a tener injerencia en las decisiones del gobierno. Entonces, 2 décadas más tarde de empezar el proceso, las transformaciones se dieron en el ámbito mundial. Entre otras cosas, el país fue clasificado de ingreso medio. Es decir, Colombia pasaría a tener un ingreso medio. Se emprendió entonces el estudio de la política nacional de cooperación internacional, que recomendó la elaboración de un documento que fue finalmente conocido como el COMPES 2768 de 1995. Y se crea entonces también en 1993 la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional, que quedó adscrita al Departamento Nacional de Planeación. De esa manera, entonces, se lineaba cuál iba a ser el camino a seguir para que Colombia reciba los beneficios de la cooperación internacional. El marco del Plan Nacional de Desarrollo, Cambio para Construir la Paz, se consideró una necesidad y que era cambiar la adscripción que tenía la agencia del Ministerio de Relaciones Exteriores para pasarla entonces a un estado diferente. En el 2003 se lleva a cabo entonces en el Plan Nacional ese cambio y ahora ese plan se conoció como hacia un estado comunitario. Entonces, por primera vez se hace referencia explícita acerca del tema, que Colombia ahora es parte de una comunidad mucho más grande, es decir, pasa allí. Y con eso también se le quita ya al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la agencia, al Departamento de Planeación Nacional, toda injerencia o todo el lineamiento que tenían con esta. Si bien es cierto, seguirán trabajando en ello y tendrán que adoptarlo. Ahora queda adscrita directamente a la oficina de presidencia y crean entonces la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, que hasta el día de hoy es entonces el órgano que hace de mediador entre el gobierno y los otros estados. De esa manera, el gobierno está lineado directamente con los intereses porque conoce de primera mano y también es, pues, rápidamente llega allí. Entonces, ¿qué es esta agencia que creó Colombia? Entonces dice, creada en el año 2011. Nótese que es algo nuevo. Y pregúntese, ¿quién era el presidente
en aquel entonces? Hola, ¿quedó alguno por allí? Señor. ¿Quién era el presidente de Colombia para el 2011? Uribe todavía. Sí, señora, era Uribe. Así que Uribe, el gobierno de Uribe fue el encargado de linear la política internacional, los intereses de los organismos internacionales en Colombia. Por eso, finalmente, bajo la ley 4152, un decreto del 3 de noviembre del 2011, entonces se crea la Agencia para la Cooperación Internacional de Colombia. ¿Qué se busca? Gestionar, orientar, coordinar la cooperación internacional pública, privada, técnica, financiera, no reembolsable que reciba y otorgue el país, así como ejecutar, administrar y apoyar la canalización y ejecución de recursos, programas y proyectos de cooperación internacional, atendiendo a los objetivos de política exterior y el Plan Nacional de Desarrollo, funciones. Entonces, entendemos que se implementó se montó dentro de todo esto que se estructura en la ley, un mecanismo que atiende a las políticas internacionales y no a las políticas o a los intereses de Colombia. Entonces, ahí tenemos la situación por la cual varias de las reformas tributarias que se han llevado en los últimos años no atienden justamente a las necesidades del pueblo colombiano, sino a los intereses de estos organismos. Y es lo que ustedes van a encontrar al realizar el trabajo que les he propuesto. Van a entender más a fondo estas ideas que les he planteado. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿No? Ese taller es individual, ¿cierto? Sí, señora, este es individual porque queremos que cada uno haga ese análisis más cercano. Son 12 preguntas que hay allí. El video dura, creo que como 30 minutos, algo así. Y les va a ayudar, les va a abrir la panorámica de lo que persiguen realmente los organismos internacionales y cómo funciona esa política para obligar a los estados a estar subyugados a ellos. Y comprenderán entonces un poco más la razón por la cual Colombia está como está. Les deseamos una feliz mañana, que el Señor les bendiga. Nos vemos en la próxima clase. Chao. Profe.